Un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a compartir la lección de esta semana. Vamos a estudiar el paso 11 que junto al paso 10 complementan la decisión de crecer. En este punto del viaje hacia nuestra libertad, hemos reconocido a fondo nuestros problemas y nos dimos cuenta que nosotros somos los responsables de las malas decisiones que alguna vez tomamos. Sin embargo, también encontramos y conocimos a un Dios que tiene el poder de transformarnos y perdonarnos. Como perdonados, logramos hacer enmiendas a quienes ofendimos. Pero ojo, debemos estar alerta, pues este avance puede estancarse creyendo que ya lo hemos logrado todo y que no necesitamos ayuda, o por el contrario, que llegamos a este punto y ya no hay nada más para nuestras vidas. Para no estancarnos o creer que no hay nada más, debemos tomar la decisión 7, la decisión de crecer. La Biblia dice que Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Si en el pasado cometimos errores y equivocamos el camino, es el momento de buscar su voluntad. El paso 10 funciona como la brújula que nos puede indicar el momento en que comenzamos a equivocar nuestro camino y nos da la oportunidad de rectificar nuestra ruta sin necesidad de volver a llegar a fondos tan profundos. A lo largo de nuestra vida, las diferentes situaciones nos han enseñado a preocuparnos. Este paso nos ayudará para aprender a meditar y orar, y entonces actuar de la manera correcta. La oración es la mejor forma de comunicarnos con Dios. Siempre que insistamos en hablar con Él y en escucharlo, lograremos un mayor entendimiento de nosotros mismos, de nuestra situación y del camino que debemos tomar. Antes, tomábamos decisiones basadas en nuestras propias experiencias. Sin embargo, en este punto del proceso, estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a Él. Pero debemos estar conscientes que no siempre su voluntad estará alineada a la nuestra. Es por eso que este paso nos mantiene conectados a Él y su voluntad todos los días. De la misma manera, le pedimos en oración que nos dé la fuerza que necesitamos para cumplirla. ¿Cómo buscar entonces el crecimiento en nuestra vida en este proceso de Celebremos la Vida? El paso 11 nos va a dar esa guía para crecer a ese plan perfecto que Dios siempre ha tenido para nosotros. ¿Qué dice el paso número 11? Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Cuando no nos tomamos de la mano del Señor, nos pasó lo que nos pasó, el problema al que nos metimos y nos trajo a buscar ayuda. Ahora este paso va a ser esa guía directa, ese camino a seguir la voluntad de Dios para nuestra vida. Colosenses 3:16 dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con todas sus riquezas. Este es un paso que nos va a conectar directamente con Dios a través de su palabra. Tiene que habitar la palabra. Si nosotros leemos la palabra, va a generar esa transformación que hemos estado buscando. Su boletín o su material dice: nuestros problemas son el producto de nuestras malas decisiones. Este paso nos ayudará a dejar de tomar decisiones basadas en nuestra voluntad. ¿Qué mejor que tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios para nuestra vida? Si lo logramos hacer, tenemos garantizado el éxito en cada área de nuestra vida. Jeremías 29:11 lo dice: porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Él conoce nuestros planes. Dice la Biblia que Él nos conoce desde antes de que nosotros naciéramos. Y en su libro está escrito cada uno de nuestros días. De eso se trata este paso número 11, que caminemos hacia encontrar esa perfecta voluntad de Dios para nosotros. La fórmula entonces es sencilla. Decisiones basadas en nuestras fuerzas para alcanzar nuestra voluntad nos llevaron al destino incorrecto. Ahora necesitamos invertir la fórmula, pedirle a Él que nos dé fuerzas y buscar su voluntad para alcanzar su propósito y llegar al destino correcto.
Esta cita está extraída de Manantial, edición Renacer. La oración es más que conseguir una respuesta a una pregunta o solución para un problema. Muchas veces Dios hace más en tu corazón a través del acto de orar que lo que en efecto realiza al responder tus oraciones. Siempre que insistas en hablar con Dios y escucharlo, lograrás un mayor entendimiento de ti mismo, de tu situación, de lo que motiva a recuperarte, de la naturaleza de Dios y de su guía en tu vida. Lo que dijimos desde el paso número 2, Él conoce nuestro problema más que nosotros, tiene el poder para arreglarlo y quiere. Su voluntad, obviamente, Él tiene una buena voluntad para nosotros. Él conoce ese camino, Él conoce el plan. Lo que tenemos que hacer entonces es acercarnos con confianza. Y esto lo logramos a través de la oración. El paso número 11, lo repito, es buscar a través de la oración y la meditación ese contacto consciente con Él. Ya no es de emergencia, ya es de estar platicando con Él para tomar entonces los pasos correctos. Vamos a hablar de 3 claves para alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. 3 claves. La primera clave, lo busco a través de la oración y la meditación. Lo busco a través de la oración y la meditación. Salmo 1, 1 y 3 nos dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla del río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. ¿Quién quisiera vivir una vida así? Yo creo que todos queremos tener una vida que todo lo que hagamos prospere. Pues lo que tenemos que hacer es mantener ese contacto consciente con Dios. Preguntarle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Hago esto? ¿No lo hago? Ya el dolor nos enseñó que por confiar en nuestra propia prudencia y nuestra propia inteligencia nos metimos en grandes problemas. Este es un paso que nos lleva más allá en la búsqueda de ese propósito de Él para nosotros. Leeré un extracto del manual. Debemos convertir a Dios en nuestra primera fuente de consejo entonces. En las pequeñas y en las grandes decisiones. Debemos invertir la preocupación, eso es importante. Ya sabemos preocuparnos, pero ahora vamos a invertir esa preocupación, descansando en la meditación en sus promesas, porque la palabra es clara. Debemos convertir a Dios en nuestra primera fuente de consejo, tanto en las pequeñas como en las grandes decisiones. Debemos invertir la preocupación. Ya somos expertos muchas veces en preocuparnos, pero ahora tenemos que descansar. ¿Cómo? Meditando en sus promesas, porque la palabra es clara que si lo hacemos, cuando llegue su tiempo, daremos fruto y sus hojas jamás se marchitarán. Todo lo que hagamos prosperará. Yo quiero alcanzar esa bendición para mi vida. Por eso no estoy dispuesto a obrar en mi inteligencia. El paso 11 me ayuda entonces a acercarme a esa voluntad de Dios para mi vida. 3 claves entonces, llevamos una. Vamos a hablar de la segunda clave. Al estar en oración, le pido que me muestre su voluntad para mi vida. Ya aprendimos a orar y aprendimos a meditar en su palabra. En ese momento de estar en oración y estar en meditación, nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle que nos muestre su voluntad, no la nuestra. Claro, nosotros podemos pedir y podemos decirle: Padre, quiero esto, pero ¿será que está alineado a tu voluntad? ¿Será que es el tiempo que yo lo obtenga? Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir esta cita? Dice que esto es para los que, de acuerdo a su propósito, todo lo bueno y lo malo que me ha sucedido en la vida, en amor yo lo anclo a su propósito. Si yo en este momento recuerdo cuando Sansón tiene su mayor victoria, fue al final, porque le dice: Dios, concédeme ahora que yo me vengue de los filisteos. Ese era el propósito de Dios y lo empata con algo malo.
que me vengue porque me sacaron los ojos. Esas son sus heridas, sus problemas. Las cosas malas o buenas que te han pasado, cuando las unes al propósito de Dios, y eso es amarlo, vas a llegar a algo bueno. Por eso la palabra es clara, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Una de las preguntas que podemos tener en los momentos de conversación con el Señor es: ¿podrías mostrarme cuál es tu propósito en mi vida? Nuestra vida cambiará al encontrar ese propósito. Entonces podremos mirar atrás y ver cómo todo hace sentido. Eso nos dará las fuerzas necesarias para seguir adelante. Cuando uno descubre su propósito de vida, uno empieza a entender por qué muchas cosas que nos pasaron, tantas buenas y malas, ahora cobran sentido. Yo puedo ver hacia el pasado. En este momento tengo alrededor de 14 años de libertad sobre una adicción, y puedo ver que tantas cosas buenas y malas que pasaron en mi vida, ahora yo las anclo a mi propósito y son ese combustible para seguir adelante. Llevamos entonces dos claves. La primera era: lo busco a través de la oración y la meditación. La número dos: al estar en oración le pido que me muestre su voluntad para mi vida. Y la número tres: para cumplir su voluntad, acciono en sus fuerzas. Si se dan cuenta, aquí estamos muriendo a nosotros. No estamos confiando en nuestra inteligencia, en nuestros planes, sino en los planes de Él. Y una vez teniendo los planes, tampoco accionamos en nuestras fuerzas. Es en su fuerza, porque muchas veces la voluntad de la vida, la voluntad que Él tiene para nuestra vida, no es la que nosotros queríamos. Por eso vamos a necesitar del valor y de las fuerzas que Él nos puede dar. Filipenses 2:13 nos dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. De Él viene ese querer como el hacer. En el manual aparece un ejemplo que quiero parafrasearte. ¿Qué es no accionar en nuestras fuerzas? Hay un ejemplo de alguien que está con un arco, tira la flecha y después sale corriendo a poner el objetivo. Eso es ilógico. O sea, queremos nosotros tirar primero la flecha en nuestras fuerzas y después ir a ajustar el objetivo. Lo correcto es: Señor, muéstrame cuál es ese objetivo, cuál es ese propósito de vida. Y después entonces también en tus fuerzas, en tu palabra echaré la red, decía Pedro. En tu palabra me has dado un objetivo y ahora acciono. Esa es la manera correcta que el paso 12 nos lleva a actuar. Cambiar nuestra forma de vida, cambiar nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque estamos relacionándonos con Él, estamos buscándolo a través de la oración, a través de la meditación, estamos mejorando ese contacto consciente con Él, le estamos pidiendo que nos muestre su voluntad para nuestra vida y sobre todo que nos dé esa fuerza para cumplirla. En la cápsula que ilumina hay dos referencias más que me gustaría compartir. Una es de la Biblia Renacer, que nos dice: a veces no queremos conocer la voluntad de Dios porque hay aspectos de nuestra vida con los que no estamos listos para lidiar todavía. Tal vez estemos preparándonos para orar pidiendo la voluntad de Dios en algunos asuntos, pero nos incomoda que la luz de Dios brille sobre otros que todavía se refugian en la vergüenza. La oscuridad es muy buena cuando estamos tratando de esconder algo, pero se necesita la luz cuando lo que queremos es caminar sin caernos. Este paso número 11 cierra la decisión de crecer. Y para crecer nosotros tenemos que limpiar todas esas áreas oscuras de nuestra vida. No tenemos que tener miedo, porque como lo hemos dicho en otros videos, la luz de la aurora, y lo dice la palabra, la luz de la aurora, la senda del justo es como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a ir en esa limpieza. Pablo lo decía y yo te lo digo con propiedad. El que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, pero nosotros tenemos que dejarnos. Nosotros tenemos que acercarnos ya sin la vergüenza. La vergüenza no es de Dios. Dice la Biblia en Isaías que Él nos dará doble honra en lugar de vergüenza. Y el otro extracto que quiero compartirte es de 12 pasos. Sabemos que Dios nos cuida amorosamente. Cada vez que nos acercamos a Dios, entendemos que somos sus hijos, que Él es nuestro papá, que siempre ha estado ahí dispuesto a hablar. Sabemos que cuando acudimos a Él,
todo irá bien con nosotros, aquí y cuando lleguemos a la eternidad. Yo quiero bendecir tu vida, quiero declarar una vida de oración. Lo mejor que te puede suceder en este proceso es llegar a ese despertar espiritual. Antes pensábamos que estábamos solos, dice 12 Pasos, pero ahora hemos encontrado un Dios amoroso, un Dios que nos ha cuidado siempre. Hasta en nuestros momentos de más dolor, Él estuvo ahí. Cierra tus ojos, quiero orar. Señor Jesús, gracias por este proceso de sanidad del corazón. Gracias por estos pasos que nos están conduciendo a este despertar espiritual. A partir de hoy, día y a partir de hoy me comprometo a buscarte en oración todos los días, a meditar en tu palabra, a encontrar mi propósito de vida. Tu palabra dice que me conoces desde siempre. Tu palabra dice que en tu libro están escritos cada uno de mis días sin que faltase uno de ellos. Yo quiero alcanzar mi propósito de vida. Por lo tanto, yo declaro y me comprometo. Día y yo declaro y me comprometo a buscar ese espacio diario para buscarte en oración y meditación en tu palabra. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.